Bien, pues en primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecerle al Cabildo de Tenerife pues que me haya brindado la posibilidad de compartir con ustedes algunas ideas en torno a la Agenda Canaria 2030, que como saben fue presentada al conjunto de la sociedad canaria el pasado 2 de diciembre del año 2021 en Los Amigos del Agua, en Lanzarote, y después de haber estado trabajando sobre ese marco estratégico compartido pues durante prácticamente 2 años, ¿no? La verdad es que la crisis de la COVID nos ralentizó un poco el cronograma inicialmente previsto, pero bueno, al final hemos dado con ese documento, ¿no? Entonces, bueno, agradecer al Cabildo, como decía, pero sobre todo felicitarlos porque a priori, viendo el programa, yo creo que tenemos no solo un muy buen programa, sino que además era necesario, con lo cual, pues la verdad es que me alegra mucho pues, poder participar en estas jornadas, ¿no? Además, el enfoque que le voy a dar hoy a la presentación, creo que tengo 45 minutos más o menos, intentaré controlarme. Si no me sacan tarjeta primero amarilla, no vayan roja directamente, por favor. Y intentaré, sobre todo, enfocarme, no exclusivamente, pero sí sobre todo, en el ámbito del sector público, ¿no? Un poco por el alcance que entiendo se le ha querido dar a esta primera sesión, ¿no? No sé muy bien a dónde tengo que apuntar. Vale, parece que va bien. Entonces, he intentado articular la presentación en torno a 4 ideas muy básicas. La primera, que normalmente la presento al final, pero como tengo una tendencia natural a aburrir a los auditorios, pues prefiero decirlo al principio por si acaso los 5 minutos ya han desconectado, ¿no? Y es dejar muy claro qué es y qué no es la Agenda Canaria 2030, que al final es también hablar de qué es y qué no es la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y a partir de ahí, una breve mención del proceso que se siguió para elaborar este documento, comentar, creo que es más interesante, el alcance y estructura, también muy por encima, porque es un documento bastante extenso, y después qué se va a hacer, se está haciendo, para implementarla, porque esto no deja de ser un marco estratégico. Y ahora faltan los planes de acción. Y digo los porque esto nos convoca a todos los actores territoriales, a la ciudadanía, tanto a nivel individual como colectivo, a todos los agentes, tanto públicos como privados, y a todos los sectores productivos e institucionales. Con lo cual, esto es un llamamiento a adherirse voluntariamente a ese camino común que reza el subtítulo de las jornadas de hoy, ¿no? Pero antes una premisa de partida, que esto sí que es una cuestión muy personal, enteramente personal, que me ha marcado mucho cuando desde el Gobierno, en cuanto se estaba constituyendo el Gobierno, me llamaron, oye David, queremos lanzar esto de la Agenda 2030 en Canarias y queremos contar contigo para una dirección general que se va a crear nueva. Bueno, yo tuve la fortuna durante los años 2013-2015 de coordinar un libro sobre economía de Canarias. Lo coordiné con un catedrático ya jubilado de La Palma, José Ángel Rodríguez Martín, que fue el que hizo que yo me apasionara por el tema de la economía. Y en el último capítulo de ese libro, no estoy haciendo publicidad del libro, que quede claro, el último capítulo de ese libro comienza con este párrafo. Y a mí me parece muy inspirador y eso siempre me ha marcado mucho pues, la tarea que teníamos por delante, ¿no? Y básicamente ese párrafo habla de la legítima aspiración de todos los pueblos de vivir en sus territorios en un futuro mejor. Para mí, todavía lo digo y sé que voy a sonar un poco cursi, pero todavía se me ponen los pelos de punta, a pesar de estos 2 años y medio, todavía me lo creo. ¿Qué entendemos por un futuro mejor? Y creo que muchos de los que estamos aquí abrazaremos la idea de que ese mundo mejor pasa necesariamente porque sea sostenible y resiliente. Es decir, uno de los principios fundamentales, no el único, de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Creo que los hechos que hemos ido viendo en los últimos años, lustros, décadas, nos invitan cada vez a un mayor número de personas, no a todos, todavía hay negacionistas, pero en principio a abrazar esos principios. Por lo tanto, esa es mi premisa muy personal de partida, ¿no? ¿Qué es y qué no es la Agenda 2030? Aquí voy a improvisar un poco porque voy a tratar de enlazar con ideas que ya han salido, tanto en la exposición de Víctor como sobre todo en la de María Eugenia.
Lo primero que me gustaría recordar es que todo esto parte de una resolución de Naciones Unidas, lo comentaba ya Víctor al principio. Me interesa siempre subrayar mucho el nombre completo de esa resolución, porque la conocemos como Agenda 2030, que es el nombre corto. También conocemos los 17 ODS por sus nombres cortos, y es un error, hay que profundizar un poco para saber el verdadero alcance de cada ODS. Pero el título correcto o completo es Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y parto de este título, y después si leemos el preámbulo queda todavía mucho más claro, porque esta agenda no es una agenda continuista. Esta agenda busca transformar los modelos de desarrollo. Y esto es complicado, romper con las inercias del pasado siempre es complicado. No buscamos hacer lo mismo que hemos estado haciendo. O sea, eso tiene que quedar claro, por lo tanto es un reto muy importante. Busca transformar, esa es la primera idea que quería dejar claro. Después, una agenda que se basa sobre unos principios, porque normalmente de la agenda se conoce mucho la parte más colorida, ¿no? Todos hemos hecho referencia a la parte más colorida de la agenda, ¿vale? Pero quizás no conocemos tanto sus principios. Bueno, el primero quizás no suene más porque se ha convertido en un eslogan y a veces a base de repetirlo quizás los desvirtuamos, que es no dejar a nadie atrás. Tiene que ser un modelo de desarrollo inclusivo. En clave territorial, yo creo que muy bien María Eugenia lo ha comentado, en clave territorial sería no dejar ningún territorio atrás, independientemente de cuáles sean sus capacidades, ¿no? En Canarias sabemos muy bien de lo que estamos hablando, ¿no? No solo el debate entre lo urbano y lo rural, sino también entre islas capitalinas y no capitalinas. No dejar a nadie atrás implica también esa lectura, evidentemente, en clave de Canarias, ¿no? Es una agenda, su segundo principio fundamental, y esto conviene tenerlo en cuenta por las campañas distorsionadoras que últimamente nos estamos encontrando desde algunos frentes, y es que es una agenda que se construye para tratar de garantizar que se cumplen los derechos humanos. Ese es el segundo principio fundamental. Creo que pocas personas podrán ir en contra de garantizar los derechos humanos. El tercero ya lo conocemos, sostenibilidad y resiliencia, y el cuarto, rendición de cuentas y transparencia. Después, me gustaría enfatizar otros principios, no son centrales, pero que están ahí. El principio de universalidad. Es decir, es una agenda que plantea 17 objetivos, 169 metas, que nos convocan a todos los territorios sin excepción, de carácter universal, porque es una agenda que es diseñada sobre un proceso de diagnóstico muy importante, que atiende a cuáles son los grandes retos que enfrenta la humanidad, y las grandes megatendencias económicas, sociales, ambientales, tecnológicas, de gobernanza, que nos afectan a todos sí o sí, y por lo tanto hace falta una agenda mínimamente consensuada a nivel internacional para, entre todos, ese camino común del que habla, de que reza el título de la jornada, entre todos, desde lo local, tratar de contribuir a resolver ese mosaico tan complejo de retos globales. Y paso al segundo, e interconectados. O sea, los retos ambientales tienen que ver con los sociales, con los económicos, con los tecnológicos, y por lo tanto, segundo aspecto importante, necesitamos un enfoque sistémico. Las viejas recetas que compartimentan y las estructuras organizativas que están acostumbradas a trabajar por silos tienen un problema para atender este reto. La transversalidad es clave, y ahí tenemos, hablo ahora sobre todo de las corporaciones, ¿no? Las administraciones públicas, tenemos un problema. La transversalidad de la que hablaba suena muy bien, pero después en el día a día llevar a cabo acciones transversales cuesta, no es fácil. Entonces, esa interconexión, ese carácter interconectado, también debería de estar presente en nuestros ejercicios de planificación. La inclusión tiene que ver con lo de no dejar a nadie atrás, y un aspecto muy importante, el último, ante problemas complejos, inteligencia colectiva. Y yo creo que ahí también tenemos un amplio margen de maniobra, ¿no? Alianzas público-público, público-privadas, ahí tenemos mucho margen de mejora. Todavía hay recelos, nos cuesta ir de la mano, ¿vale? Pero bueno, creo que el proceso de construcción de la Agenda Canaria, si algo nos demuestra, es que algunos pasitos hemos podido ir dando, ¿no? Insisto, esta es la parte más colorida, después volveré a ella para hablar un poco de los ODS, no voy a entrar en detenimiento, evidentemente, pero quizás la parte que menos se conozca es que todo esto está organizado en torno a 5 dimensiones, que después comentaré cuando hable un poquito más de la Agenda Canaria. Por lo tanto, si a mí me preguntasen y tuviese que dar una respuesta muy corta de ¿qué es la Agenda Canaria 2030?, mi respuesta sería la que está redactada ahí en ese párrafo. Es simplemente un ejercicio que hemos hecho de forma colectiva
para tratar de contextualizar en la realidad del archipiélago una agenda que es global, que es universal. Es decir, hay 17 objetivos y 169 metas globales planteadas para el conjunto de la humanidad y que la propia Naciones Unidas nos dice, esta es la agenda global, consensuada a nivel internacional, aprobada por los 193 países que en aquel entonces formaban parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, que no es de obligado cumplimiento, eso es muy importante, pero sí es verdad que todos los países signatarios, entre ellos España, se comprometieron a implementar todas las medidas que fuesen necesarias para llevar a buen puerto estos objetivos, ¿vale? Entonces, son objetivos globales, planetarios, que nos convocan a todos los territorios, pero dice Naciones Unidas. Ojo, porque la mejor forma que tiene cada territorio de contribuir a la consecución de estos objetivos es adaptándolos a su realidad. Y de ahí viene el lema, ¿no?, de piensa globalmente, actúa localmente, ¿no?, la localización. Por lo tanto, digamos que es un llamamiento a todos los territorios a tratar de traducir eso en clave territorial. Tenemos una agenda que ha tratado de ser diseñada para el conjunto de Canarias, pero Canarias es muy heterogénea. Cada isla es un mundo y dentro de cada isla a veces hay otros mundos muy distintos. Por lo tanto, esto también es un ejercicio que nos convoca a los cabildos insulares y a los ayuntamientos, evidentemente. Pero al menos ya tenemos un paraguas mínimamente adaptado al lenguaje canario, entiéndanme, a nuestras particularidades, que podría ser un buen paraguas sobre, o mejor dicho, bajo el que movernos, ¿no? Lo que es la Agenda Canaria, pues no esperemos encontrar en ese documento actuaciones concretas. Hemos pretendido que sea simplemente ese marco estratégico compartido, elaborado de forma colectiva. Naciones Unidas, está mal que lo diga, pero nos felicitó por el proceso participativo que hubo detrás del proceso de elaboración de la Agenda Canaria 2030, pero ahora lo que toca es que todos aquellos actores que quieran abrazar la Agenda Canaria, porque no deja de ser un pacto social, igual que la Agenda 2030 de Naciones Unidas no es de obligado cumplimiento, pues es tratar de diseñar nuestros planes de acción para cada uno, desde su ámbito de actuación, desde su ámbito competencial, contribuir al logro de esos objetivos y esas metas. Por lo tanto, aspira a ser una herramienta que nos permita a todos los actores que lo deseemos moldear, mejorar e implementar una nueva visión del desarrollo, del modelo de desarrollo que queremos para Canarias, para nuestras islas, para nuestros municipios. Una hoja de ruta que, como decían antes, nos permite hablar un mismo lenguaje, enfocarnos a unos mismos objetivos y trabajar de forma coordinada o mínimamente coordinada. No es, por tanto, una agenda continuista, al menos no deberíamos de interpretarla en esos términos. Las viejas recetas ya sabemos a dónde nos conducen. No es, por tanto, una agenda continuista. No pretende ser una agenda más que se superpone a otras al mismo nivel, no, pretende ser el marco de referencia de donde emanen nuestros objetivos estratégicos y a partir de ahí diseñar nuestros planes de acción. Y, por supuesto, sería un error pensar que la Agenda 2030 de Naciones Unidas o la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible tiene o permite una lectura partidista. Creo que si algo ha tenido el proceso de participación es que ha dado voz a todas las partes interesadas que lo han deseado y después ya cada uno podrá diseñar su plan de acción, querrá dejar su impronta. Ahí no entramos, evidentemente, es perfectamente legítimo, pero había que tener un marco estratégico que respetase fielmente los principios de la Agenda 2030 y la Agenda 2030 de Naciones Unidas no es una agenda partidista, ¿vale? Sino como lo hubiesen abrazado 193 países, 193 gobiernos de muy distintos signos políticos. Hechas estas aclaraciones, que yo creo que es muy importante por el contexto en el que nos movemos últimamente, la segunda cuestión que quería comentar también muy brevemente es ¿y cómo demonios se elaboró esto, no? Y aquí simplemente lanzo esta pregunta como una excusa para hablar de dos temas, básicamente, que sería planificación y participación. Estoy convencido que me estoy dejando fuera muchísimas cosas, pero para mí son dos de los aspectos centrales en este ejercicio de tratar de contextualizar una agenda global en la realidad de los territorios. Primero, como mostraré después en otra diapositiva, lo importante que es entender que la Agenda Canaria o los procesos de localización a nivel insular y municipales, son una buena oportunidad para hacer un mínimo ejercicio de planificación estratégica territorial. Un ejercicio de planificación al servicio del desarrollo sostenible bajo la brújula de los ODS, bajo la brújula de la Agenda Canaria. Es decir, que existen muchos paralelismos entre los procesos de localización y los procesos de planificación.
¿vale? No todas las regiones españolas, por no salir del país, no todas las regiones españolas que tienen sus agendas han planificado, porque también existe el ejercicio, digamos que es para llegar al aprobado, de decir yo iba a hacer esto y voy a ver si se relaciona con alguno de ese y con alguna meta. Eso en sentido estricto no es localizar la agenda. Eso en sentido estricto no es localizar la agenda. Por eso creo que es una muy buena oportunidad aprovechar el ejercicio de localización, aunque lleve un poco más de tiempo, y ya llegamos un poquito tarde, pero para planificar, la cultura de la planificación, que también en el foro en el que estamos, estoy convencido que muchos compartirán, pues que igual en nuestras organizaciones, no en todas, estoy convencido, yo hablo de la que conozco más de cerca, pues igual la cultura de la planificación pues tampoco está en nuestro ADN, cuesta, ¿vale? Y más en los tiempos que nos ha tocado gestionar, donde la gestión de la inmediatez, de las urgencias de la inmediatez, ha estado sobre la mesa permanentemente, ¿no? Entonces, como todo ejercicio de planificación, uno de los primeros pasos tiene que ser el diagnóstico. Y nosotros tenemos nuestro diagnóstico, existen diagnósticos. Ayer publicó el Consejo General de Economistas, me imagino que lo han visto en los medios, porque la presentación fue hace un par de días, pero ayer fue cuando lo hicieron público en su página web. Pueden entrar al Consejo General de Economistas y ver el informe de diagnóstico sobre la situación de los ODS en las distintas regiones españolas. Y sale lo que ya sabemos. Pero es que no, a mí lo que me sorprendió es los mensajes de alarma. Pero David, ¿tú has visto esto? Pero si esto no es nada nuevo. Precisamente ese es el motivo por el cual hemos abrazado la Agenda Canaria 2030, para revertir esa situación. Es que estamos los peores en casi, no en todos, pero en muchos ODS. La comunidad autónoma nos gustan mucho los rankings, la 17, la 16, por la cola, evidentemente, ¿no? Salvo en el ODS 5, igualdad de género, y en el ODS 16, ¿vale? Instituciones sólidas, en el resto estamos bastante mal en la fotografía, pero eso ya lo sabíamos. O sea, ese documento lo que dice es, oye, es que tenemos que tomarnos en serio esta hoja de ruta. La hoja de ruta por sí solo no hace nada si nadie la abraza y diseña sus planes de acción para hacerla realidad. Aprovechemos que ya tenemos la hoja de ruta, que parte de ese diagnóstico, de esa fotografía tan fea, que nos dice que no tenemos un modelo de desarrollo sostenible, ni en lo económico. Les invito a que ustedes analicen cómo ha evolucionado el PIB per cápita canario desde 1999 hasta el día de hoy, y que se comparen no con la media de la Unión Europea, con la media de España. La divergencia es exagerada y no obedece al ciclo económico, no obedece a la crisis subprime, no obedece a la crisis de la COVID. Ha sido una tendencia permanente. Hemos pasado de estar en mitad de tabla a ser la última región, la última comunidad autónoma en PIB per cápita, ampliándose la brecha en euros por habitante. Es decir, que incluso para aquellos que solo piensan en términos económicos, no lo hemos hecho bien. Porque a día de hoy no se puede disociar la agenda económica de la social y de la ambiental. Eso es lo que nos dice Naciones Unidas. Tenemos que integrar en una única agenda esas tres esferas críticas del desarrollo sostenible. Por lo tanto, nos pasa en lo económico, nos pasa en lo social y nos pasa en lo ambiental. Tenemos un reto de grandes dimensiones. Eso es lo que dicen los diagnósticos. Teníamos claro cuál era la situación de partida, teníamos claro que queríamos llegar a un futuro mejor, teníamos claro que la Agenda 2030 de Naciones Unidas era casi un mandato, casi un imperativo, y teníamos un documento de partida. Es verdad que llegábamos tarde. No, éramos en aquel entonces, año 2019, la única comunidad autónoma que no había aterrizado de la Agenda 2030 en su realidad. Pero el Parlamento de Canarias, en el año 2018, había elaborado una guía valiosísima. Y ese fue el punto de partida, la Agenda 2030 y esa guía del Parlamento de Canarias. A partir de ahí se puso en marcha, entre otras cosas, procesos de participación, y sobre eso se construyó, estoy resumiendo mucho, la Agenda Canaria. He dejado fuera algo que no es la Agenda Canaria, que eso ya vendría a ser el plan de acción, en este caso del Gobierno de Canarias, que me gustaría, yo cruzo ya los dedos con esto de los plazos, pero me gustaría tenerlo cerrado, después hablaré de esto. El plan de acción, este sí, del Gobierno, lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo para impulsar lo que nos corresponda de la Agenda Canaria, me gustaría que fuese antes de las vacaciones de verano, si es que hay vacaciones de verano, ¿no? El mes de agosto, la maquetación tardará un poco más, pero vamos, septiembre, octubre, poder hablar con ustedes y no moverme en un ámbito meramente estratégico, ¿no? Conceptual, de referencia, sino ya decir, y mira, desde el Gobierno de Canarias, estas son nuestras intenciones, esto es lo que estamos haciendo o lo que queremos impulsar en lo que resta de legislatura. Eso simplemente lo he puesto a modo de ejemplo. Aquí no me voy a detener porque si no es un rollo muchísimo cuidado, pero simplemente es una diapositiva
que trata de ilustrar que la conexión entre la planificación y la localización, o sea, ahí hay una comunicación. Simplemente para hablar puramente de localización, habría que añadir 2 o 3 cosas a la planificación territorial. Solo eso, ¿vale? Y en los márgenes lo que he puesto es simplemente pues, algunos documentos de referencia que nos dan pistas de metodologías que se podrían utilizar. María Eugenia nos habló de una, ¿vale? O de organizaciones con un enfoque muy territorial, urbano, regional, ¿vale? No existe, el mensaje es que no existe una única receta, una única metodología para la planificación y para la localización, pero que aprovechemos lo que ya existe. Por ejemplo, la guía de localización, que aprovechemos lo que ya existe porque nos facilita mucho las cosas y después las adaptamos a nuestra realidad, a nuestras capacidades, porque no es lo mismo el Cabildo X, vamos a no poner nombres, que el Cabildo Y o el Ayuntamiento no sé cuál. Entonces, evidentemente, después habrá que modularlo en función de nuestras capacidades, evidentemente. En esta otra infografía he tratado de, la llevo utilizando casi desde el año 2019, o sea que esto se me está quedando un poquito ya reiterativo, pero es un poco el ejercicio de localización. Pero sí me interesa enfatizar algunas cuestiones que yo creo que son importantes para que se vea el valor que creo que puede aportarnos a todos, a todas las corporaciones, la Agenda Canaria 2030. Empezamos de una resolución de Naciones Unidas, es el nivel internacional. Me gustaría subrayar que ese mismo año en que se aprueba la resolución de Naciones Unidas, en el año 2015, se aprueban otros documentos documentos estratégicos que en cierta medida están dentro de la Agenda 2030. Por ejemplo, está el marco de Sendai para la reducción de los riesgos de desastres naturales, resiliencia. Está la Agenda de Acción de Addis Abeba, que, bueno, que tiene que ver más con las fuentes de financiación del desarrollo, pero en países quizás menos desarrollados. Esta me interesa y por eso la he explicitado, está el Acuerdo de París, la Cumbre del Clima. La Agenda 2030 hace referencias constantes a ese reto planetario por excelencia que es el cambio climático. De hecho, tiene un ODS específicamente, pero si analizamos todos los ODS, en cada ODS siempre hay referencias a los retos ambientales. Está muy transversalizado en la agenda, dentro de los 17 objetivos. Y después, un año más tarde, pero que también ha bebido del proceso de elaboración de la Agenda 2030, la Agenda Urbana. Quito, Ecuador, Hábitat 3. La Agenda Urbana es una herramienta muy interesante para que los municipios e incluso las islas puedan aterrizar la Agenda 2030. Después volveré sobre este tema porque en España también tenemos una propuesta, ¿no?, a nivel nacional de Agenda Urbana Española. Bajamos un nivel, España, ya lo comentaba antes María Eugenia, me lo voy a ahorrar, pero sí comentar que también hemos estado participando en el proceso de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 del Gobierno de España. De tal manera que no solo hemos hecho aportaciones, sino como nosotros también llegábamos tarde, pues nuestra agenda está perfectamente alineada con la estrategia nacional, ¿vale? O sea, no solo con esos documentos internacionales, sino con la Estrategia de Desarrollo Sostenible del Gobierno de España. Pero por poner el énfasis en un tema mucho más cercano a nosotros, a nuestro momento de crisis, de gestión de crisis. Evidentemente, me salté Europa. En el caso de Europa, perdón, porque me fui a España, en el caso de Europa tenemos muchos marcos estratégicos de referencia, probablemente el que más nos suene sea el Pacto Verde Europeo. Interesante porque el Pacto Verde surfea la ola de la transformación ecológica, pero como también una forma de modernizarnos económicamente, ¿vale? Aprovechar la transformación ecológica para la modernización, la competitividad. Y debajo del Pacto Verde tenemos Estrategia Europea de Economía Circular, de Economía Azul, temas cruciales para Canarias. Pero aquí es donde quería centrarme en la parte más coyuntural, los fondos Next Generation, los fondos REACT y los fondos MRR. También esos fondos están alineados, o sea, esas políticas palancas, esas componentes, todo eso ha sido tenido en cuenta en la Agenda Canaria 2030, todo está perfectamente alineado. Estaba hablándoles antes, porque me lo salté, de España, he bajado un nivel, el Gobierno de España. Estrategia de Desarrollo Sostenible del Gobierno de España, aprobada el 8 de julio del año pasado. Bueno, pues también estamos perfectamente alineados, pero ahí quería poner en valor el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Plan España Puede, también evidentemente estamos alineados y como no puede ser de otra manera, aunque creo que es un documento que por lo general se desconoce más, pero que tiene un valor, al menos es una opinión personal, muy potente, que es de los pocos ejercicios de prospectiva que ha hecho España, que es el Plan España 2050.
¿vale? Eso también está contemplado en la Agenda Canaria 2030. Ya llegamos por fin a nuestra realidad, la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que en principio, por tanto, está alineado con todos estos documentos, con todos esos marcos estratégicos, que partió de un documento del Parlamento de Canarias del año 2018 y que además pues, ha sido enriquecido con las aportaciones de todos los actores, pero entiendan, me he centrado aquí en las corporaciones locales, en los cabildos y en los ayuntamientos, con los que además pues, hemos ido elaborando una guía de localización. Ya María Eugenia nos ha hablado de la guía de la Federación Española de Municipios y Provincias. Nosotros, puesto que llegamos tarde, lo empezamos a trabajar a través del Grupo Operativo de Trabajo Interinstitucional, donde estamos todas las corporaciones locales, pero por supuesto molestamos a María Eugenia y su equipo, pero también consultamos a otras redes de entidades locales, ¿vale? Cantabria, País Vasco, Extremadura, Comunidad Valenciana, porque claro, nos llevan años de ventaja también desde el ámbito de lo local, y entonces les preguntábamos, oye, ¿qué cosas te han funcionado? Aquí está Alberto Santana del Plan B, que fue la empresa que nos dio el soporte externo. ¿Qué cosas te han funcionado y por lo tanto mantendrías? ¿Y cuáles no te han funcionado y cómo las mejorarías? O sea, la ventaja de llegar tarde, siempre que encuentras gente que te da ese feedback, pues es que puedes cometer errores nuevos, al menos eso, pero no repetir los mismos errores que han cometido otras organizaciones, ¿no? Aquí sí que voy a pasar de puntilla porque sospecho, voy a mirar el reloj. Yo no tengo reloj, tengo el móvil nada más. Me quedan 15 minutos, más o menos, 17 creo. Para la tarjeta amarilla, espero. Simplemente hacerme eco de lo que ya adelantaba, ¿no? A nivel de corporaciones locales, lo decía María Eugenia perfectamente, esto es un estudio de la OCDE que salió publicado en la segunda mitad del año 2020, pero hay otro. La inmensa mayoría de las metas globales, aquí hablan de 105 sobre 169, la inmensa mayoría de las 169 metas que están comprometidas en la Agenda 2030 de Naciones Unidas serán inalcanzables sin el compromiso, sin el liderazgo de regiones y gobiernos locales. Yo creo que con eso queda dicho todo, ¿no? Además es un documento que está basado en la experiencia de regiones y entidades locales fundamentalmente europeas. O sea, no es pura teoría, sino que está chequeado, es un checklist hecho sobre casos concretos. Un documento que aquellas organizaciones que empiecen a trabajar sobre este tema convendría leer al menos el capítulo 5, yo creo que es de lectura casi obligatoria. Por supuesto, se habla de la importancia de los procesos de participación y se habla también de la coordinación vertical, interadministrativa, etcétera, etcétera. Tema muy, muy interesante, muy importante. Bien, y una diapositiva que he puesto a modo de recordatorio para mí, para no olvidarme, ¿no? Porque últimamente la cabeza la tengo bastante trastocada. La mitad de la diapositiva hacia la izquierda, ¿no? Agenda 2030 tiene un ODS, que es el ODS 11, que es el más, entiéndanme bien, territorializado, que tiene que ver con la agenda urbana, ¿vale? Ese es un buen punto de inicio. No estoy diciendo que no tengamos que trabajar todos los ODS, pero si tuviese que empezar a familiarizarme, yo empezaría por ahí. Es un buen punto de inicio. La agenda urbana es el documento que estaría aquí, ¿no? la de Naciones Unidas, y después su traslación en Europa, que ha sido ratificada recientemente, y la española, que además en la página web del Ministerio no solo está la agenda urbana española, sino que también tenemos herramientas para ver cómo llevamos a término esa agenda, algunas plantillas que pueden ser de gran utilidad. Por tanto, es otra herramienta. La agenda urbana habla de sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica, sostenibilidad social y sostenibilidad territorial. Añade esa dimensión que realmente está en la agenda urbana, perdón, en la agenda 2030, ¿vale? Y de la mitad hacia la derecha simplemente, como sé que hay muchos ayuntamientos en Canarias que están con sus agendas urbanas, algunos están planteando el tema de las Smart Cities, ¿no? Todos queremos ser smart, ¿verdad? Todos queremos ser inteligentes. Bueno, pues un pantallazo de simplemente era para ilustrar cómo confluye una agenda urbana, un proyecto Smart City con los ODS, porque al final los ODS nos dan los valores, nos dan los principios. Se es inteligente porque aplicamos tecnología para conseguir algo.
Y lo que queremos alcanzar es un modelo de desarrollo sostenible, sea el de un pueblo, sea el de una ciudad, sea el de una isla o sea el de un archipiélago. Esa es la idea. Entonces, simplemente quería reforzar esa idea de la importancia de la planificación territorial, pero ya que tenemos muchas herramientas a nuestra disposición para andar ese camino. Voy llegando a la Agenda Canaria. ¿Cómo la hemos estructurado? Pues aquí tampoco hay grandes alardes de originalidad, ¿no? La Agenda 2030, como nos han comunicado antes, tiene 5 dimensiones. 5 dimensiones tiene la Agenda Canaria, aunque hay algún matiz diferenciador. Pero las 3 primeras obligadas son las 3 dimensiones horizontales, las 3 dimensiones finalistas, el desarrollo sostenible. Son las 3 esferas críticas de la sostenibilidad. La sostenibilidad ambiental, o la P de planeta, la sostenibilidad social, o P de personas, y la sostenibilidad económica, o P de prosperidad. Y permítanme, después de haber escuchado a las personas que me han precedido de alguna manera en el uso de la palabra, que enfatice esto. A la Agenda 2030 le preocupa la sostenibilidad económica. Es decir, que conceptos como competitividad, productividad, innovación, digitalización, no están reñidas con la sostenibilidad en absoluto. Forman parte, porque el objetivo es muy complicado. Es conseguir la sostenibilidad económica y que sea conciliable con la sostenibilidad social y con la sostenibilidad ambiental. Y no vale atacar una si las otras dos salen perjudicadas. Ese es el gran reto. Es muy complicado, pero ese es el reto de la sostenibilidad. Bien, después tenemos una cuarta y quinta dimensión de Naciones Unidas. La cuarta y quinta P. La P de paz, justicia e instituciones sólidas, que es justamente el ODS 16, y falta el último ODS, que es el ODS 17, que es otra dimensión, que en inglés sale muy bien lo de la P, ¿no? Los partnerships, pero que al final en castellano pues la cosa se nos derrumba un poco. Alianzas, ¿no? Alianzas multiactor. Pero bueno, es la agenda de las 5P, de las 5 dimensiones. En la Agenda Canaria, lo que hemos hecho es aglutinar el ODS 16 y el ODS 17 en una única dimensión, que la hemos llamado gobernanza pública o buen gobierno. Y quiero centrarme aquí un momentito. Vuelvo a mirar el reloj para ponerme más nervioso todavía. Porque igual que dije que estas 3 dimensiones, prosperidad, personas y planeta, son finalistas u horizontales, son el objetivo. Aquí, una de las grandes novedades de esta agenda frente a declaraciones internacionales es que reconoce la importancia de los marcos institucionales, del buen gobierno, de la buena administración y de las alianzas multiactor, incluidas las público-privadas, para conseguir este reto. Por eso lo hemos situado como un eje vertical o transversal, como un facilitador, si lo hacemos bien, o como un obstáculo insalvable que nos alejará del desarrollo sostenible si no nos lo tomamos en serio. La Agenda 2030, muchas personas, entre las que me incluyo, entienden que es una gran oportunidad para todas las organizaciones, pero insisto, me voy a obcecar mucho con lo público, para que las administraciones nos convirtamos en organizaciones con propósito. Todos los ODS pueden y deben permear en toda la agenda de acción política. Esa es la idea. Sé que es un cambio cultural importante, pero se puede conseguir, como han demostrado otras regiones y otros países. Pero esa es la idea de haberlo situado en términos verticales, como un transversal, ¿no? Y después, una quinta dimensión, nuestra sexta P, Patrimonio Cultural y Cultura, eso sí que no está en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es un elemento diferencial de nuestra agenda. La inmensa mayoría de países y regiones no tienen esta dimensión. Esta semana pasada ha habido una reunión con la UNESCO, precisamente, que el equipo de comunicación del Gobierno le ha comentado esta iniciativa y la han celebrado. Evidentemente, la UNESCO estuvo 2 años luchando para que hubiese, al igual que había un ODS de educación, que hubiese un ODS de cultura. El motivo por el cual incluimos la dimensión cultural en la Agenda Canaria, bueno, primero porque llegamos tarde, preguntamos a los demás qué echaban en falta y una cuestión que siempre aparecía era esto de la cultura que no tenga un encaje en la Agenda 2030 de Naciones Unidas tiene difícil encaje, ¿no? Tiene difícil solución, porque Naciones Unidas nos dice, oye, vamos a contextualizar estos 17 objetivos universales en la realidad de cada territorio y la pregunta es, ¿cómo contextualizo si no tengo en cuenta las identidades culturales? Porque, advertencia, la cultura aquí no la estamos entendiendo solo, que también, no la estamos entendiendo solo como manifestaciones artísticas, que son muy importantes y están consideradas, sino que la consideramos tal y como lo hace
la Declaración de Friburgo de los Derechos Culturales en su artículo 2, que dice, y aquí me van a disculpar porque no me lo traje escrito, pero más o menos viene a decir que la cultura es el conjunto de valores, de creencias, de convicciones, de saberes, de idiomas, de artes y tradiciones y de modos de vida, a través de los cuales una persona, y por extensión una sociedad, una comunidad, expresa su propia humanidad y concibe su propio desarrollo. Ese es el concepto de cultura que hemos querido meter en la Agenda Canaria 2030 y que, bueno, que en todos los foros en los que hemos participado, con todos los interlocutores que hemos hablado, pues la verdad es que lo han celebrado. Entonces, tenemos 5 dimensiones, una es propia nuestra, 5 dimensiones que además se han estructurado en torno a la identificación, diagnóstico, en torno a la identificación de los grandes retos estructurales que enfrenta Canarias y que le impiden a día de hoy transitar hacia un modelo de desarrollo sostenible. Esos son los retos región. Lo hemos llamado así porque en la estrategia nacional lo han llamado reto país, pues nosotros lo hemos llamado retos región. Hay cierta analogía, pero evidentemente no clavamos los retos nacionales porque tenemos nuestras particularidades, ¿no? Entonces tenemos 9 retos estructurales que le hemos dado una vuelta en clave de cómo actuamos para resolver esos retos estructurales, que lo hemos llamado políticas aceleradoras también por utilizar la misma nomenclatura que utiliza el Gobierno de España en su estrategia de desarrollo sostenible. Lo más importante, esos nuevos retos, esas nuevas políticas aceleradoras, se traducen en 49 áreas más o menos concretas, sin llegar a ser instrumentos, sin llegar a ser iniciativas concretas, áreas en las que debemos de movernos para atacar esos retos. 49 prioridades de actuación. Y donde ahora cada actor debe decir, pues mira, yo creo que en esta área de actuación yo puedo estar en esta prioridad, que dado mi ámbito de actuación, yo aquí puedo atacar, no, yo aquí no tengo nada que decir. Entonces esa es un poco la idea, ver dónde estamos, ¿vale? Para resolver esos retos estructurales que nos impiden ser más prósperos, más sostenibles medioambientalmente, más inclusivos, tener una mejor gobernanza, etcétera, etcétera. Y después un último ejercicio, que este fue un verdadero dolor de cabeza, y lo seguirá siendo, porque no está acabado, que es lo que decía, hay que medir. Y es verdad que Naciones Unidas nos da 169 metas y 231 indicadores únicos, ¿no?, para medirlo. Pero claro, nosotros no solo tenemos las metas globales, es que hemos creado nuestras metas canarias. O sea, el ejercicio que hemos hecho es ODS número 1, lucha contra la pobreza. Los que han trabajado en la agenda seguro que lo tienen en la cabeza. ODS número 1, lucha contra la pobreza. Lo estoy diciendo con el nombre corto. La primera meta global, si ustedes la leen, es proporción de personas que viven con menos de 1,25 dólares al día. A ver, está muy bien porque es una agenda global, pero ese criterio de medición de la incidencia de la pobreza en un país como España o en una región como Canarias no aplica. Por lo tanto, replanteémonos cómo lo traducimos en clave canaria. Y entonces, a lo mejor, en vez de coger un indicador de pobreza absoluta, conviene coger un indicador de pobreza relativa, de pobreza severa, pero relativa. Y entonces, ese ha sido el ejercicio que hemos estado haciendo con la sociedad, con las universidades, para tratar de traducir las metas globales, que son 169, en metas canarias, 316. Y después tratar de acompañarlo de indicadores, que no siempre ha sido posible, porque ahora queremos medir cosas que en el pasado no le hemos prestado atención, con lo cual nuestro aparataje estadístico no está preparado, pero la intención es que lo esté, que en el próximo plan de estadísticas de Canarias se mueva bajo el horizonte de la agenda canaria y empecemos ya estamos trabajando en ello, para todos los huecos que tenemos en blanco, porque no lo podemos medir, pero queremos medirlo, lo podamos subsanar, ¿vale? Entonces, ese es otro elemento importante que nos está ayudando a mejorar nuestro aparataje estadístico. Muy brevemente, primera dimensión, la dimensión social. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero básicamente, bueno, he intentado poner aquí un poco los ODS con los que, a priori, sin leerlo, puede estar conectada esta dimensión, ¿vale? Son los clásicos que señala Naciones Unidas, más uno que es el 10, que tiene que ver con la desigualdad, que también lo hemos situado ahí, ¿no? Entonces tenemos 3 retos estructurales, 3 retos región, que tienen que ver mucho con tratar de acabar con la pobreza absoluta, severa en Canarias y sobre todo generar una sociedad menos inequitativa en el reparto de ingresos y con mayor igualdad de oportunidades. Estoy resumiendo muchísimo, porque como ven hay hasta 10 prioridades de actuación que ahora hay que concretar, que nosotros de forma paralela en el Gobierno de Canarias hemos tratado de concretar en nuestro plan de acción. Después tenemos
la dimensión planeta o de sostenibilidad ambiental, que tiene un único, entre comillas, reto, ¿vale? Pero claro, un reto que no habla solo de la emergencia climática, que sin ninguna duda es el reto que todo el mundo señala como el más importante, el más destacado a día de hoy, sino la emergencia ambiental, porque son muchos los retos ambientales que se entrecruzan, ¿no? Y ahí tenemos 6 prioridades de actuación. Un llamamiento importante. Esta es la estructura que hemos dado a la información que está contenida en el documento, pero hemos intentado que no se pierda de vista ese mensaje, ese principio de la interconexión, la indivisibilidad, que aprovechando la transición ecológica yo puedo crear empleo, que puedo generar nuevas oportunidades de negocio, que no debo de poner en peligro el motor económico, que la desigualdad distributiva no tiene que ver solo con derechos sociales, que también tiene que ver con contratación pública responsable, que también tiene que ver con responsabilidad social corporativa, que tiene que ver con muchas otras cosas. Eso no lo podemos perder de vista, ¿vale? El carácter integral de la agenda. Dimensión económica, 3 retos, 15 prioridades de actuación. Uno primero, el reto 5, muy vinculado a los grandes retos estructurales de lo que podríamos llamar el modelo económico de Canarias, productividad, ecosistema regional de innovación, muchas otras, digitalización, internacionalización, hay muchos elementos. Después un sexto, que realmente deriva del anterior, porque el empleo suele ser una demanda derivada de cómo va el motor económico, pero bueno, que digamos subraya una gran debilidad, un gran talón de Aquiles de la economía canaria, que tiene que ver con su mercado laboral, con el problema de generar empleo decente y con un apartado especial a los jóvenes y la atracción y gestión del talento. Y un séptimo que tiene que ver más con una dimensión territorial y de retos demográficos. Está la agenda urbana considerada, está el tema del entorno rural y su interconexión con el entorno urbano. Y un último, el 7.3, que tendría que ver más con el reto demográfico, con un apartado especial al envejecimiento, pero no solo como un desafío, sino también como las oportunidades económicas que brinda esa transición demográfica, que también abre nuevas oportunidades de negocio que hay que saber aprovechar. Después, el de gobernanza, nuestra cuarta dimensión, que realmente es el ODS 16 y el ODS 17. Un único reto, pero hay 18 prioridades de actuación. Aquí la ciudadanía y los actores, no solo las corporaciones locales, han reconocido que hay muchas cosas por hacer, que hay muchas cosas que mejorar. Y la verdad es que creo que es uno, esto es una valoración muy personal, que quede claro, pero creo que es uno de los retos que ha quedado mejor articulado. Es probable que se nos haya podido quedar algo fuera, y cuidado, esto no es un documento escrito, ¿no?, en piedra, hay un mecanismo de gobernanza que nos permitirá ir revisando este documento según sea preciso, pero bueno, vuelvo a retomar la idea de aprovechar los ODS para convertir a las administraciones públicas en organizaciones con propósito, ¿no? Y me hacía eco de una referencia de la filósofa y politóloga Hannah Arendt, que creo que viene muy al caso, ¿no? Creo que viene muy al caso. En política hemos de diferenciar entre fin, meta y sentido. Tan pronto nos persuadimos de la falta de fines y metas de la acción, estamos dispuestos a cuestionarnos el sentido de la política en general. Yo creo que los ODS es un buen instrumento para que la gente vuelva a percibir que hay un sentido, ¿vale? Yo creo que es muy importante. Y no me detengo de verdad porque quiero llegar cuanto antes al último punto. Patrimonio cultural y cultura. Nuestra quinta dimensión, nuestra sexta P. De ahí lo de haber puesto primero patrimonio cultural y después cultura. Por eso del marketing. Es muy cutre, lo sé. Pero bueno, lo hicimos por eso, lo de la sexta P, ¿no? Ya les había hablado de eso. Tenemos una prioridad de actuación 9.4 y una prioridad de actuación 9.6 que realmente tienen una dimensión económica muy marcada, la posibilidad de aprovechar la cultura y la industria creativa, la economía naranja, como nuevos yacimientos de empleo y de actividad económica, pero después, si analizan las otras prioridades, las otras 4 prioridades de actuación, se darán cuenta que están muy enfocadas a los derechos ciudadanos, a la ciudadanía derechos culturales, la ciudadanía cultural, la institucionalidad cultural, que va muy enraizada con esa declaración de Friburgo, el entendimiento que se hace de la cultura desde la declaración de Friburgo. Bien, y voy terminando, prometo que, si me lo permite la organización, 4 minutos, termino. ¿Y esto como demonio? ¿No? Está muy bonito, a mí me lo parece, pero ¿y esto es realizable? ¿O cómo van a intentar convertirlo en realidad? Bueno, primero un ejemplo. Esto es lo que acabo de proyectar ahora, es cómo estamos trabajando en el Gobierno de Canarias, para el plan de acción del Gobierno. Esto sí es del Gobierno. La agenda no es del Gobierno. Por más que nos haya tocado coordinar el trabajo, esto es un resultado de un trabajo colectivo.
y cada uno abrazará la agenda con mayor o menor fuerza. Nosotros, evidentemente, como directores de orquesta, la abrazamos. Y ahora nos toca demostrarlo con los hechos. Y lo primero que hay que hacer es publicar un plan de acción. Por eso de la planificación, si recuerdan, ¿no? Entonces, nosotros hemos intentado implementar en el Gobierno un sistema simplificado de dirección por objetivos. Insisto en lo de simplificado, porque creo que ha sido un gran acierto de los compañeros de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, de no ir al sobresaliente desde el principio. Y menos con los tiempos que nos ha tocado gestionar, tantas cosas y tantos frentes abiertos que reclamaban tiempo y recursos, y claro, de repente llegas tú con un cambio cultural y dices, no, mira, planificación, dirección por objetivo. Entonces hemos ido a una política de si el máximo es un 10, vamos al 5 o al 6. Y aún así ha costado, ¿vale? Entonces, ya hay una orden, estamos obligados a planificar, hay un aplicativo donde volcamos todos los proyectos estratégicos con una metodología adaptada, simplificada, de dirección por objetivos. Los objetivos estratégicos, ¿de dónde deben de salir? De la Agenda Canaria 2030. De todos los centros directivos, de la Agenda Canaria 2030. Y a partir de ahí, con la dirección por objetivos como herramienta de trabajo para garantizar un mínimo de eficiencia y eficacia en la consecución de esos objetivos estratégicos que el Gobierno de Canarias ahora sí hace suyo, ¿vale? En paralelo, y lo comentaban antes, importantísimo, los presupuestos. Creo que fue el propio presidente del Cabildo que lo decía, los presupuestos. Pero yo voy a ir a una consideración un poco más terrenal y espero que nadie se me enfade. Vengo de la universidad, se nota, y con ansias de volver. Cuando metes en la ecuación las perras, normalmente hay un mayor alineamiento. Y eso se ha notado también. En cuanto tú dices, oye, por cierto, a partir de ahora, ficha presupuestaria del 23, ya gente que quizás a lo mejor no se lo tomaba tan en serio, y perdón que hable con esta confianza, se lo empieza a tomar un poco más en serio, porque son las perras. Entonces es muy importante, creo que también lo comentaba antes María Eugenia, los presupuestos, porque sin financiación no hay acción, evidentemente, pero también porque logras un gran alineamiento de toda la organización. Es muy importante. Es un reto complicadísimo. Nosotros, a través del aplicativo en donde tenemos identificados los proyectos estratégicos, mejorable, porque todavía no hay cultura, que es un objetivo, que es una acción, ¿no? Que es un objetivo estratégico, un objetivo específico, esto todavía cuesta, hay que darse tiempo, pero una vez lo tienes más o menos identificado y tienes a cada proyecto asociado una partida presupuestaria, ahora la gente de planificación y presupuestos, Hacienda, ya está esperando a que terminemos de validar todas las fichas para beber directamente la información presupuestaria de ahí para el próximo ejercicio presupuestario. Con lo cual está siendo un dolor de cabeza, pero después al menos a la gente de presupuestos le vamos a facilitar el trabajo. Y la idea es que a día de hoy solo estamos con los objetivos estratégicos, pero los proyectos estratégicos, pero a futuro, si se le da continuidad en el tiempo, ese es otro reto, que también metamos la parte operativa con sus presupuestos. Esto ya es, miro por aquí porque también sé que hay algunas iniciativas, esto de la contabilidad analítica es un poquito más duro, pero bueno, esa es un poco la intención desde el Gobierno para el plan de acción del Gobierno. En general, vuelvo a la agenda, en general, ¿cómo lo trataremos de articular? Y termino, lo prometo. Pendiente de que me aprueben un decreto constitutivo del Consejo Canario de Desarrollo Sostenible, todo esto está recogido en la Agenda Canaria, que quede claro, pero hay que darle oficialidad. El decreto está redactado, es los tiempos que lleve la aprobación, llevamos meses esperando. Después, el Consejo Canario de Desarrollo Sostenible, están todas las partes interesadas, es casi una copia del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, con la mitad de vocalías. El nacional tiene 60, a mí me echaba un poco para detrás 60 vocalías porque entendía que era un poco operativo, pero entiendo que estando a nivel nacional casi que te ves obligado. 30 vocalías, 32 vocalías, donde hemos tratado que estén todas las partes interesadas clave representadas. Después hay un grupo específico, que es el Grupo Operativo de Trabajo Interinstitucional, que es para la coordinación interadministrativa, para el impulso de la Agenda 2030, con los cabildos, con los ayuntamientos. Ya existía, pero ahora le damos oficialidad. También ya está redactado, estamos en la fase de recibir aportaciones. Bueno, cerramos el viernes pasado del cabildos y ayuntamientos. En ese mismo convenio va el Centro de Innovación para el Desarrollo Sostenible. Sobre este centro hemos estado trabajando 6 meses de la mano, sobre todo de las 2 universidades públicas. La idea es reunir a toda la comunidad investigadora, centros de investigación, cátedras universitarias, etcétera, etcétera, y ponerlas al servicio. Inicialmente era solo de las corporaciones locales. Oye, quiero
quiero aterrizar la agenda, o quiero lanzar un plan estratégico para el sector apícola, o conocer el grado de madurez digital de mi organización, bueno, pues se le lanza el reto también al CITES, y si investigadores de ambas universidades se unen y dicen, oye, tengo esta propuesta, y cuaja, pues oye, ahí estamos poniendo al servicio para la investigación aplicada a toda la comunidad investigadora de Canarias, al menos de las universidades públicas. Eso va dentro del mismo convenio que el GOTI. Y después, por tratar de mantener todo el proceso participativo que dio lugar a la Agenda Canaria, ahora que toca implementarla, dinamizarla, etcétera, pues seguimos con una plataforma multiactor dentro de la web del Gobierno de Canarias. Tenemos un entorno Moodle, ya están funcionando algunos foros específicos dentro de esa plataforma multiactor. De hecho, ya hemos tenido una primera reunión con las entidades de la economía social. Todo esto enfocado a dar un impulso a la Agenda Canaria, a dar acompañamiento, formación, difundir buenas prácticas, comunidad de conocimiento, en definitiva. También hemos puesto en marcha ya el foro específico empresarial, empresas, organizaciones empresariales, sindicales, autónomos, también ya está en marcha. Está a punto de lanzarse diálogos intergeneracionales, infancia, juventud y personas mayores, con espacios físicos también. Esto es un proyecto de mayor calado, pero ya el año pasado habíamos tenido una experiencia virtual y ya estamos con espacios físicos en cada una de las 8 islas habitadas de Canarias. Otro específico para cultura y sostenibilidad, y me queda pendiente aterrizar, entre los que me quedan pendiente uno, que no lo tengo armado todavía, no lo tenemos armado, que es con todas las universidades públicas y privadas de Canarias, para aglutinar a toda la comunidad, tanto al alumnado como al personal docente e investigador. Entonces, esa es la plataforma, estos son los foros que a día de hoy, algunos están en funcionamiento, otros pendientes, pero con los que queremos poder seguir avanzando en formación, en sensibilización, en acompañamiento y, por supuesto, trasladar sugerencias de mejora al Consejo Canario de Desarrollo Sostenible. Y yo, aunque tenía preparadas más cosas, los voy a dejar aquí, y no sin antes pedir disculpas porque creo que me he comido 5 o 10 minutos más. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, don David. La verdad, impresiona el entusiasmo y el ímpetu que le pone don David a su trabajo. El llegar, bueno, y ha conseguido lo que decíamos antes, ha conseguido por fin el objetivo de la agenda, pero no para ahí está. Ahora se están aterrizando cosas, se están haciendo cosas de las palpables, estas plataformas multiactor, algo así que tendremos que hablar, porque es muy interesante. Había nombrado una serie de cosas que están caminando en algunas administraciones y que a lo mejor se pueden alinear. Y bueno, y la innovación, el crear un ODS 18 de la cultura, esto de valorar, pues eso, nuestra identidad, nuestra diversidad cultural, la memoria, el conocimiento, todo esto son cosas muy importantes que efectivamente deberían haber estado en los ODS iniciales. Y luego la riqueza, como han visto, ¿no? La riqueza de tantas cosas que están pensadas, es un universo, vamos, de 1000 cosas. No hay que preocuparse porque cada parte, cada administración, cada empresa o cada casa, cada uno en su casa, podrá coger las cosas de las que tiene competencia, en las que puede influir más, ¿no? Los ODS en que puede trabajar más, las metas. Pero aquí tenemos el abanico completo de cómo está todo pensado. Esto parece una cosa de la NASA, un proyecto todo integrado. Y bien, bueno, para no demorar más, para los siguientes ponentes, si tienen alguna preguntita a lo mejor concreta para don David. Hola, en primer lugar felicitarle y quería hablarle, que usted hablaba en la diapositiva anterior, súper interesante, de estos órganos que van a crearnos, su decreto. Habla de agentes investigadores, pero me gustaría que no se olvidara del personal de las administraciones públicas y de todas esas personas que intentan colaborar para que en esos foros se pudiera incluir nuestras ideas, porque los objetivos necesitan llegar a las personas y hay personas que trabajan en el día a día. Entonces, súper buena esta idea y ojalá que se mande un mensaje a los empleados y den su granito de arena, no sé. Sí, sí. ¿Sí se pensó? Sí, lo tengo activado todavía. Sí, en el convenio donde está, insisto, tanto la creación del Grupo Operativo de Trabajo Interinstitucional como el SIT, que
entre las numerosas aportaciones que hemos ido recibiendo se ha incluido esa consideración, ¿no? Explícitamente, aunque estaba pensado, pero se ha dejado por explícito, de manera explícita, que no esté cerrado exclusivamente a la comunidad investigadora de las dos universidades, ¿no? Es verdad que va a haber un equipo director y 5 equipos de coordinación, uno por cada dimensión, con representantes de cada universidad, pero va a estar abierto, evidentemente, y además es fiel a lo de ese 17, lo que se busca es firmar alianzas con todos los agentes. Es más, no solo van a recibir retos emergentes asociados al desarrollo sostenible por parte de las corporaciones locales que lo requieran, sino también del resto de actores. Si una entidad del tercer sector o si una empresa privada quiere plantear un reto, lo puede plantear. Cosas distintas es que entre nuestra comunidad investigadora aparezca un equipo, que además lo que se busca también es forjar alianzas entre las dos universidades, no solo eso, pero también eso. Entonces que surja un equipo, haga una propuesta y si convence, pues entonces ya firmarán el convenio que corresponda para dotarlo económicamente. ¿Vale? Gracias. Pues muchas gracias y espero que esto salga a buen puerto. Yo también. Seguro que sí.